Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto hoy para nosotros. Yo de mi parte, como cada día, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a hablar de un tema escabroso, de un tema que a todos se nos complica: el engaño del encubrimiento. Fíjate que desde los primeros relatos de la humanidad, el ser humano ha intentado ocultar sus errores. Esta tendencia no es nueva, sino una respuesta instintiva al miedo, la vergüenza y la culpa. Encubrir pareciera una solución rápida, una forma de evitar consecuencias, pero en realidad es una trampa que nos aleja de la verdad. Lo que se oculta no desaparece, solo se va profundizando. El alma comienza a cargar un peso que no fue diseñada para llevar. Adán y Eva, tras pecar, se escondieron de Dios, creyendo que podían cubrir su vergüenza con hojas. Esta escena se va repitiendo una y otra vez en cada generación. Intentamos encubrir lo que nos avergüenza, lo que nos duele o lo que nos acusa. Pero Dios no busca condenarnos, sino darnos libertad. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, se nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir es una forma de protegernos del juicio, del rechazo o de las consecuencias. Es un mecanismo de defensa que nace desde dentro del miedo. Sin embargo, lo que pareciera una protección se va convirtiendo en una prisión. Lo que ocultamos nos va esclavizando. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 12, nos advierte: no hay encubierto nada que no haya de ser manifestado. Dios no quiere avergonzarnos, sino liberarnos de la carga de vivir en la oscuridad. El encubrir algo puede dar una sensación momentánea de seguridad. Pensamos que si nadie lo sabe, no nos va a afectar. Pero esta ilusión se va desvaneciendo con el tiempo, porque lo oculto empieza a filtrarse en nuestras emociones, en nuestras relaciones y en nuestra paz interior. Lo que creemos que nos protege, en realidad nos va encerrando. La verdadera protección no está en esconder ni ocultar, sino en enfrentar con valentía y humildad. El encubrimiento rara vez camina solo. Suele ir acompañado de la mentira siempre. Mentimos para mantener la apariencia, para evitar el conflicto o para sostener una imagen. Pero cada mentira es una capa más que nos va alejando de la verdad. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, se nos dice: el diablo no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Encubrir es alinearse con la oscuridad y confesar es caminar hacia la luz. Vivir ocultando algo consume energía emocional. La culpa, el temor y la ansiedad se van acumulando como un peso invisible. David lo expresó de la siguiente manera en el libro de Salmos número 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El alma se va marchitando cuando no puede ser honesta. Dios nos invita a soltar esa carga y a experimentar la libertad del perdón. Porque vivir con algo oculto va generando un desgaste constante. La mente se llena de pensamientos repetitivos, el corazón se inquieta y el cuerpo incluso puede manifestar síntomas físicos. El secreto se convierte en una sombra que nos va siguiendo a todas partes. No hay descanso cuando se vive con temor a ser descubierto. La ansiedad se convierte en compañera y la libertad parece cada vez más lejana. Muchas veces tal vez no confesamos por orgullo. Nos cuesta admitir que fallamos o que necesitamos ayuda, porque tal vez creemos que no somos tan fuertes como aparentamos. Pero el orgullo nos separa de la gracia de Dios.
En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6 menciona: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces nos damos cuenta que la humildad abre la puerta a la restauración. Muchas veces tememos lo que otros pensarán si conocen nuestra verdad, pero vivir para la aprobación de los hombres es una trampa. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10 menciona: busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Dios ya conoce todo y aún así nos ama. Su juicio es justo, pero también lleno de misericordia. Entonces, encubrir no solo nos aleja de las demás personas, también nos va desconectando de nosotros mismos. Para sostener una mentira o una omisión, debemos fragmentar nuestra identidad. Nos volvemos actores de nuestra propia vida, interpretando un papel que no refleja lo que realmente somos. Esta desconexión interna genera confusión, inseguridad y pérdida de propósito. Vivir en la verdad es vivir en unidad interior. Y confesar no es debilidad, es valentía. Es reconocer que necesitamos ayuda, que no podemos solos y que deseamos ser libres. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, se nos invita: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La confesión abre la puerta a la sanidad interior. Mas, sin embargo, Dios no puede sanar lo que no le entregamos. Mientras lo ocultamos, lo retenemos. Pero cuando lo traemos a la luz, Él comienza a restaurar. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La verdad nunca va a destruir, nos va a liberar. Y el encubrimiento afecta profundamente también nuestras relaciones. La confianza se va debilitando, la comunicación se vuelve superficial y el amor se contamina con sospechas. Aunque el otro no sepa exactamente lo que ocurre, percibe que algo no está bien. La transparencia es el cimiento de toda relación sana, y sin ella el vínculo se erosiona lentamente hasta quebrarse. Sí, podemos aparentar espiritualidad mientras ocultamos áreas oscuras, pero Dios nunca se va a impresionar con mentiras o apariencias, porque Él mira lo profundo del corazón. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8 menciona: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La autenticidad es más valiosa que la imagen, y Dios no responde a la confesión con castigo, sino con perdón, porque su deseo no es condenar, sino restaurar. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 32 menciona: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Su gracia es más grande que nuestro pecado. Lamentablemente, muchas veces encubrimos porque no queremos admitir que fallamos. El orgullo nos convence de que debemos mantener una imagen, que no debemos mostrar debilidad, pero esa actitud nos aísla y nos impide recibir ayuda. Reconocer nuestras fallas no nos hace menos, nos hace al contrario más humanos. La humildad abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Fíjate bien, vivir una doble vida es una de las consecuencias más peligrosas del encubrimiento. Por fuera mostramos una imagen, pero por dentro vivimos otra realidad. Esta división interna genera culpa, ansiedad y distancia con Dios. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24 nos advierte: no podéis servir a Dios y a las riquezas. La integridad no es perfección, sino coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Muchas veces el encubrimiento no es hacia nosotros o hacia otros, sino hacia nuestro propio interior.
Nos convencemos de que no es tan grave lo que estamos haciendo, de que podemos manejarlo, de que tal vez no estamos perjudicando a alguien, de que nadie se va a dar cuenta, pero el autoengaño es una trampa que nos aleja de la verdad. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, se nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Solamente la luz de Dios puede revelar lo que realmente hay en nuestro interior. Otro de los motores del encubrimiento es el miedo al rechazo. Tememos que si los demás conocen nuestra verdad, nos apartarán, nos juzgarán o dejarán de amarnos, pero el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la autenticidad real de ser criaturas de Dios. Solo cuando nos mostramos tal como somos, podemos experimentar relaciones profundas y significativas. Y cuando Dios permite que lo oculto salga a la luz, no lo hace para humillarnos, sino para restaurarnos. Su disciplina es una expresión de amor y no de castigo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, se nos recuerda: porque el Señor al que ama disciplina. Él prefiere vernos avergonzados por un momento que destruidos por una vida de ocultamiento. El arrepentimiento no es solamente sentir culpa, sino cambiar de dirección. Es reconocer el error, confesarlo y volver al camino correcto. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios siempre deja abierta la puerta del regreso, sin importar cuán lejos hayamos ido. Muchas veces creemos que el silencio puede parecer una solución pacífica, pero la mayoría de las veces es una forma de evasión. Callar lo que duele, lo que pesa, lo que necesita ser sanado, no es paz, es represión. La verdadera paz no se construye sobre el silencio, sino sobre la verdad. Hablar, aunque cueste, es el primer paso hacia la libertad, porque lo que encubrimos nos esclaviza, pero lo que confesamos es cubierto por la gracia. Dios no minimiza el pecado, pero lo perdona completamente cuando hay un corazón sincero. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20 nos dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Su gracia tampoco es una licencia para pecar, sino poder para vivir en libertad. El vivir sin encubrimientos es encontrar esa libertad que Dios nos ha prometido, porque no hay mayor descanso que saber que no tenemos nada que esconder. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 13 se nos dice: andemos como el del día, honestamente y con transparencia. Esa transparencia no es debilidad, es fortaleza espiritual. Dios honra a los que caminan en la verdad, y para dejar de encubrir necesitamos espacios donde podamos ser vulnerables sin temor. Las personas que nos rodean, la amistad sincera, el acompañamiento, las terapias pueden ser lugares de sanidad. No se trata de contar a todos, sino de encontrar a alguien con quien podemos ser completamente honestos para confesar ese dolor que traemos dentro. Y cuando confesamos eso y somos restaurados, nuestro testimonio se convierte en luz para otras personas. Lo que antes fue vergüenza, ahora es instrumento de sanidad. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4 dice: para que por la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, podamos también nosotros consolar. Dios usa nuestras cicatrices para sanar a otras personas, y aceptar el perdón de Dios nos capacita para perdonar a quienes nos rodean. Muchas veces encubrimos porque no hemos perdonado ni nos hemos perdonado. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12, el Padre Nuestro nos recuerda: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Entonces, el perdón libera, sana y restaura relaciones rotas. Y confesar lo que hemos ocultado también es un acto de valentía,
no es solo decir lo que hicimos, sino reconocer lo que sentimos, lo que nos llevó a actuar así y lo que necesitamos para sanar. La confesión no es debilidad, es fortaleza espiritual. Es el momento en que dejamos de luchar solos y permitimos que la gracia comience a obrar. También el pecado oculto interrumpe nuestra comunión con Dios, pero la confesión sincera restaura esa relación. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Dios no se va alejando de nosotros, somos nosotros quienes nos alejamos cuando ocultamos. Volver a la luz es volver a su abrazo. Y aunque el proceso de enfrentar lo oculto puede ser doloroso, el resultado será la libertad. Ya no hay que sostener una mentira ni temer ser descubiertos. La mente se aclara, el corazón se aligera y el alma respira. Vivir en la verdad es vivir sin cadenas, es caminar con la frente en alto, sabiendo que no hay nada que esconder. La humildad nos protege del orgullo que lleva al encubrimiento. El reconocer que necesitamos ayuda, que no somos autosuficientes, nos mantiene cerca de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos recomienda: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La humildad no nos hace menos, nos hace más dependientes de su gracia. Y cuando dejamos de encubrir, comienza un proceso de restauración. No solo se trata de corregir un error, sino de sanar heridas profundas. Dios no solo quiere que confesemos, quiere que seamos transformados. La restauración es un camino que requiere tiempo, pero cada paso nos acerca más a la plenitud. En pocas palabras, encubrir es retener el control. Confesar es rendirse, y en esa rendición encontramos descanso. En el libro de Salmos, número 37, versículo 5 menciona: entrega al Señor todo lo que haces. Entonces, Dios no quiere una parte de nuestro corazón, sino lo quiere todo, porque solo cuando nos rendimos completamente, Él puede obrar plenamente. Nuestra historia, incluso con sus errores, puede ser usada para bien. Lo que antes fue motivo de vergüenza puede convertirse en testimonio de gracia. Cuando compartimos cómo fuimos liberados del encubrimiento, damos esperanza a otros que aún viven en la oscuridad. La verdad compartida con humildad tiene poder para sanar, y el peso del pecado oculto roba nuestra dignidad, nos hace sentir indignos, sucios y separados. Pero Dios no solo perdona, también restaura. En el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 4 menciona: y le pondré vestiduras nuevas. Él nos viste de honra, nos devuelve la identidad y nos llama por nuestro nombre. Después de confesar, es importante cuidar el corazón. El encubrimiento puede volver a tentarnos, muy especialmente cuando sentimos miedo o inseguridad. Por eso, debemos cultivar la honestidad diaria, la oración constante y la rendición continua. La verdad no es un evento, es un estilo de vida. Porque después de que confesemos, hay que cuidar que nuestro corazón no se vuelva a contaminar. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos manda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La vigilancia espiritual es una disciplina diaria. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia y dependencia de Dios. Porque Él no responde al encubrimiento con castigo, sino con gracia. Y Él no se sorprende por nuestras fallas, pero sí se alegra cuando decidimos volver a la luz. Su amor no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. En lugar de condenación, encontramos brazos abiertos y un nuevo comienzo, porque Dios nos llama a vivir en unidad y en comunidad y no en aislamiento.
Una persona sana en una comunidad sana es un lugar donde podemos ser vulnerables sin temor. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 13, se nos exhorta: exhortaos los unos a los otros cada día. En la comunidad, el encubrimiento pierde poder y la verdad florece, porque Dios nos llama a vivir en la luz no para exponernos, sino para liberarnos. La luz revela, pero también sana. En la luz todo se ve con claridad y lo que parecía imposible de enfrentar se vuelve manejable. Vivir en la luz es vivir con paz, con propósito y con plenitud. Entonces, Dios, una vez más, nos llama a vivir en la luz y no en la sombra. Su deseo es que seamos libres, íntegros y transparentes. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, se nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Cuando dejamos de encubrir, comenzamos a brillar. Y esa luz no solo nos transforma a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Para finalizar nuestro episodio de hoy, recuerda que el camino de la verdad no es fácil, pero es el único que conduce a la vida. Requiere valentía, humildad y perseverancia, pero cada paso que damos hacia la transparencia nos acerca más a la libertad que anhelamos. Entonces, que no caigamos en el engaño del encubrimiento, sino que abracemos la verdad que transforma, libera y restaura. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con mi corazón abierto, reconociendo que muchas veces he intentado esconder lo que me duele, lo que me avergüenza o lo que no quiero enfrentar. He creído erróneamente que si lo oculto desaparecerá, pero tú, que todo lo ves y todo lo sabes, no me miras con condena, sino con compasión. No me expones para avergonzarme, sino para sanarme. Perdóname por los momentos en que he preferido el silencio a la verdad, la apariencia a la autenticidad, y por temor al juicio he callado. Por orgullo he fingido, pero hoy entiendo que lo que encubro me esclaviza, y lo que confieso tú lo transformas. No quiero seguir viviendo en esa división, cargando un peso que no me corresponde. Dame el valor de tener honestidad contigo, conmigo y con quienes me rodean. Ayúdame a soltar el miedo, a derribar las máscaras y a caminar en la luz. Que tu gracia me cubra donde antes hubo vergüenza, que tu amor me restaure donde antes hubo culpa, y que tu verdad me libere donde antes hubo engaño. Enséñame a vivir con integridad, a cultivar un corazón transparente, a buscar la verdad aunque duela. Que mi vida sea un reflejo de tu luz y no una sombra de lo que escondo. Y cuando vuelva a sentir la tentación de encubrir, recuérdame que en ti siempre hay perdón, restauración y un nuevo comienzo. Gracias por no rechazarme cuando fallo, por esperarme cuando huyo, por hacerme un abrazo eterno a tu lado. En tu presencia encuentro la libertad que tanto anhelo, y hoy decido vivir en la verdad porque sé que allí es donde habitas tú. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.